Son 2 menos para el BPS. Hoy van a depositar. Bueno, si les parece, ya fueron ingresando, Paula, sí. Muy bien. Bueno, en principio, darles la bienvenida a este conversatorio organizado por ABGU. Estamos en estos días realmente muy gratificadas, ya que estamos festejando los 2 años desde la constitución de ABGU, y para nosotros eso también es un elemento muy importante. Todo este año hemos ido realizando una serie de actividades, de conversatorios, un poco tener una excusa para el encuentro y para ir conversando y reflexionando temas que nos parecen muy interesantes, muy importantes. La jornada de hoy, el tema es derechos humanos de las personas mayores, temáticas como la vivienda, la seguridad social, la autonomía y la dignidad van a ser algunas de las líneas de abordaje de nuestros ponentes. Vamos a conversar con actores de la sociedad civil sobre avances y desafíos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. A partir de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se constituye allí un marco desde donde podemos pensar varias líneas: lo que hace a vida digna, participación a nivel familiar, social y político, el acceso a la tecnología, un ingreso digno, la vivienda y la seguridad social, entendida también como un derecho humano que fue declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Para ello vamos a tener a 3 ponentes realmente de excelencia. En primera instancia va a tomar la palabra Águeda Restaino, animadora gerontológica integrante de AUDAG, delegada por Montevideo de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, REDAM, activista de los derechos de las personas mayores desde 1990. Promover la participación política de las personas mayores, una red activa, participativa y vigilante del respeto de los derechos de las personas mayores. Vemos a Águeda con mucha frecuencia siendo voz en distintos medios que busca sensibilizar a la comunidad acerca de una imagen positiva e integral del envejecimiento y la vejez. Por otro lado, tenemos a Carmen Millán, vicepresidenta de ONASPU, Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, quien también es una activa trabajadora en pos de lo que es el ingreso digno, la vivienda, la seguridad social, como también un derecho fundamental. Por otro lado, tenemos a Mónica Lladó, psicóloga, social, magíster en antropología, docente e investigadora del Instituto de Psicología Social y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, CIEN, de la Universidad de la República del Uruguay. Las líneas de investigación tratan la cuestión de la participación de las personas mayores en las políticas públicas y el problema de la jubilación en relación a los dispositivos de abordaje, así como a pensar en relación a lo organizacional y a las políticas públicas. Quien moderará será Paula Dodera, compañera de ABGU, que irá no solamente generando todo lo que tenga que ver a la organización, sino también recabar si ustedes tienen consultas que quieran hacer por el chat, y luego tendremos una instancia de discusión y reflexión, que siempre eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes para todas, todos. Encantados de tenerlos aquí. Y bueno, sin más vamos a empezar. La idea, como recién decía Ángeles,
algunos que ya nos han acompañado en otras oportunidades conocen la dinámica. La idea es poder contar con estas 3 ponencias y luego pasaremos a un espacio de intercambio, debate, que pueden tanto poner sus preguntas o comentarios en el chat que serán leídos o podrán pedir la palabra luego de las 3 invitadas. Así que sin más le damos paso a Aida. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Para mí hoy, previo a la 4ª jornada de parlamentarios por un día, realmente es como de mucho trabajo el haber conseguido este espacio, este momento, pero igual no quise dejar de estar con ustedes, porque además, primero que conozco a muchas compañeras, pero además con Rita trabajamos juntas en un hogar, y bueno, y creo que todas están trabajando lo mismo. Bueno, por otro lado, ni que hablar de Millán, que la conozco desde Carmen, la conozco desde hace años, que fuimos compañeras de trabajo y somos de la misma asociación de jubilados y pensionistas de la salud privada y de ONASPU. Y bueno, y con Mónica no voy a hablar de Mónica, porque Mónica nos tuvo a mal traer durante 10 años de trabajo, y además a Mónica la conozco desde estudiante, cuando allá por los años 90 empezamos a trabajar con la Secretaría de Personas Mayores en la Intendencia por el 91, con unos talleres de formación de grupos. Así que, ¿qué decir de Mónica? La conozco de ayer. Y estuvimos juntas el año pasado en el encuentro de la CEPAL en Chile, y no nos agarró la pandemia de pura casualidad. Llegamos el 13 de marzo y fue justito. Bueno, tuve la oportunidad antes de ayer de charlar con AGECO de Costa Rica, porque querían que les hablara un poco de protagonistas, la participación real de las personas mayores en nuestro país y en general. Y bueno, yo hice ahí un poco una charla de la importancia de lo que tiene ser protagonista, porque la gente, cuando uno habla de protagonista, piensa que es algo que es para hacerse ver. Y los protagonistas somos todos los que estamos en estos espacios y en esta participación. Pero la participación real y verdadera es muy difícil de llegar a entender cómo debemos hacerlo. En ese sentido, la asociación nuestra, que es la Asociación de Animadores y Auxiliares Gerontológicos, que formamos en el 2001, en primera instancia lo formamos un poco como ustedes, pero trabajando como animadores y asistentes gerontológicos en aquel momento. Luego se fueron insertando personas mayores en general, y creamos los estatutos y tenemos personería jurídica desde el 2004. Bueno, como integrante de AUDAC, soy delegada a la REDAN, y como integrante de la REDAN, delegada por REDAN Montevideo al Plenario Nacional. O sea que hace muchos años que vengo tomando el tema de las personas mayores como propio. Siento que la vejez, además, la debemos asumir y hablar desde ella, desde nosotros mismos. Si bien se debe mirar en forma transversal para no quedarnos aislados, pero toda la sociedad debe comprender el proceso de envejecimiento. Nadie mejor que el que la transita y no la niega sabe cómo nos ven y quiénes somos y cómo queremos que nos vean. Primero, porque ya pasamos por todas las etapas de la vida, pero es muy difícil conseguir la participación real con conocimiento para tener un buen envejecimiento activo y ser respetados y respetados. Desde nosotros debemos cambiar también al día de hoy la mirada, la forma de vernos, para sentir que bien vale vivir y disfrutar esta etapa, porque
Primero porque tenemos derecho a participar, como dice el artículo 8 de la Convención, en todas las políticas, en todas las sociedades, en todo lo que actuamos. Y actuando y participando e incidiendo en la toma de decisiones de las políticas públicas. Varias cosas logramos en este interín, en estos 10 años de participación como REDAM. Logramos la creación del Instituto Nacional de las Personas Mayores, la ley 18.617 en el 2009, documentos para la reunión de altas autoridades del Mercosur, la formación de la REDAM de todo el país en el 2009, hicimos 3 jornadas parlamentarias, personas mayores, diputados por un día. La primera, hace 10 años justo, en el 2011, y conseguimos que se pusiera en marcha el Instituto Nacional de las Personas Mayores en el 2012. La segunda, en el 2015, que conseguimos que se aprobara la Convención Interamericana por la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La tercera, en el 2017, y logramos sacar aquella idea que tenían de integrar el Código de la Ancianidad que echaba abajo la ley de la Convención. Mañana, 20, vamos a tener la 4ª jornada parlamentaria. ¿Qué va a pasar en el día de mañana? En el día de mañana justamente vamos a hablar de la herramienta que tenemos para protección como mecanismo para fortalecer la REDAM, que es una herramienta porque no es una asociación, sino es una herramienta para trabajar con todas las redes de todos los departamentos, y cada departamento que van a participar 16, porque Flores no tiene red y porque Artigas y Salto no participaron en esta oportunidad. Porque, ¿qué pasó? Durante todo el año 2020 no fuimos trabajando como veníamos trabajando hasta el 19. Quiero aclarar que en el 2019, en septiembre, se hizo el tema de participación que trabajamos en conjunto con INMAYORES y que además habíamos sido reconocidos por la OEA a INMAYORES con el trabajo con la REDAM. La REDAM que surgió en el 2009 ante las propias inquietudes de nosotros como personas mayores empoderados en la temática, haciendo visible el trabajo realizado por años en los distintos grupos. Acá es donde se nota más la participación, porque es un espacio común, abierto, amplio, donde las diferencias son elementos que mejoran la comunicación y el aprendizaje. Vemos entonces, a raíz de todo esto, la importancia de ser protagonistas para una participación real de las personas mayores, porque debemos ser protagonistas de nuestra propia historia, porque sin nuestra participación real no tendría sentido la búsqueda de objetivos relacionados a los temas de envejecimiento y vejez. Al mismo tiempo, nos encontramos con problemas también dentro de los grupos, porque siempre hay personas que ponen obstáculos a los objetivos y forma de trabajo e intentan por todos los medios destruir para conseguir también poder. Estas cosas que nos ocurren porque estamos trabajando, si no, no nos ocurrirían. Es decir, aquellos que de una manera u otra luchamos por nuestros derechos, por tener autonomía, por tener independencia, por tener una vida con dignidad, o mejor dicho, dignidad en la vida, estamos haciendo algo, pero no para nosotros, sino para toda la sociedad. Porque los más jóvenes que están acá, a menos que se queden en el camino,
van a llegar a la vejez. Y si llegan a la vejez, van a tener ustedes una vida más digna que la que estamos pasando nosotros. A raíz del 2020, que me quedé por ahí para hablar un poquito de lo anterior, en el 2020 tuvimos cambio de autoridades y justo empieza la pandemia. O sea que tuvimos dos cosas que corrieron en contra, pero por un lado corren en contra y por otro lado corren a favor, porque tuvimos más trabajo por vía virtual que lo que veníamos. Nos empoderamos realmente y empezamos a trabajar por nosotros mismos. El Parlamento de mañana no tenemos que nadie que nos ayudó a la organización. Lo organizamos nosotros, los organizamos todas las edades. Esto es parte de nuestros derechos. Y yo creo que cuando nos empoderamos de esa forma, podemos conseguir también que el resto de la sociedad entienda por qué queremos estas cosas. Y entonces, por ahí la cosa fue que el Instituto Nacional de las Personas Mayores no funcionó como venía por desconocimiento. Díganme en tiempo porque yo puedo seguir hablando todo el tiempo que sea. Manténganme al tanto. ¿Ah? Cualquier cosa me decís. El instituto no trabajó como veníamos trabajando. Veníamos trabajando en plenarios mensuales, en plenarios presenciales. Los directores actuales no conocen o no están muy al tanto de todas estas cosas y tuvimos un problema muy, muy serio para poder funcionar. Gracias a la UDELAR, al CIEN y a las facultades de psicología que nos ayudaron a salir adelante y hemos tenido un fortalecimiento de parte de ellos. Ese apoyo que nosotros tuvimos nos ayudó a crecer. Pudimos hacer los 3 conversatorios que tuvimos, invitando a autoridades las que siempre nos ayudan, nos protegen, nos apoyan. Entonces, eso logró que este año, 2021, en marzo, hiciéramos la carta al presidente actual de la Cámara de Representantes pidiéndole que en este mes de octubre pudiéramos tener una jornada personas mayores diputados por un día. Lo logramos y ante todo ese trabajo y esa participación logramos que se nombrara de interés ministerial. Logramos que InMayores colaborara nuevamente con pasajes y estadía para los que viven más lejos. Pero logramos que los compañeros del interior se sintieran fuertes para estar mañana presentes. Que a pesar de la pandemia, y tienen que venir nada más que 4 personas por cada departamento, por cada red, perdón, para las bancas. O sea que no vamos a hacer 99, vamos a hacer 60 y algo, 63. En las barras estamos limitados. 25 en la primera barra, 21 en la segunda barra. Pero todo esto nos ha dado una fuerza muy grande, que vamos a seguir. Van a seguir, porque yo pienso que me voy a jubilar en diciembre. Pienso que quizás este año trabajé muchísimo y me corresponde también un pasito para dejar que otras generaciones sigan. Así que bueno, un poco esto iba por yo quiero terminar con una frase una frase del libro La vida en tus manos de Alejandro de Barbieri, que dice: gracias a la vida que nos permite agradecer. El que agradece despeja su alma del rencor que tira para atrás y mira el futuro con otra luz. Agradecer a los abuelos, a los mayores, a los padres, a los maestros, de todos quienes pueblan nuestra red de sentido
y nos ayudan a comprender que quien no sabe de dónde viene, no puede saber a dónde va. Agradecer para poder seguir caminando. ¿Cómo no voy a agradecer a todos ustedes que dan esta posibilidad, y a toda la gente que me llama, que mañana inclusive firmamos para la OPS con otra compañera de la REDAN, y yo creo que uno tiene que ser muy agradecido, muy agradecido. Mi padre, que vivió hasta los 103 años, a pesar de tener 21 heridas de guerra de la Primera Guerra Mundial, agradecía a todos por cada saludo o cada cosa, mirada que les daba. Bueno, muchas gracias. Quedo por acá, quedo a las órdenes de alguna pregunta, y gracias de nuevo y felicitaciones por los 2 años de la asociación. Gracias a vos, Aida. Y estuviste muy bien de tiempo. Bueno, seguimos con Carmen. A ver, ¿dónde anda? Espero que no se haya desconectado. ¿Anda por ahí? Estás muteada, Carmen. Que se me abrió la computadora y estaba intentando conectarme a través de ella, pero de todas maneras, vamos a conversar por acá. En primer lugar, agradecer la invitación. Realmente estos espacios para nosotros son sumamente valiosos, porque es donde podemos plantear nuestros problemas. Digo, podemos decir que la Organización Nacional de Jubilados es una organización que está conformada por asociaciones de todo el país, asociaciones de jubilados y pensionistas, una organización nacional que justamente fue formada para defender los derechos que tenemos los jubilados y los pensionistas, y en este caso los adultos mayores, sin duda. Lo cual es muy importante, lo que nosotros podemos no solo plantear acá, sino recoger del conversatorio. En primer lugar, la importancia de intercambiar y poder llevar a la comunidad esa visión que se nos niega en forma permanente, que es la de que ser un adulto mayor no es una condena, sino que es un privilegio haber llegado a esta edad, y sobre todo poder seguir peleando por nuestros derechos. Saber que de alguna manera se nos ha ido reconociendo que la seguridad social es un derecho humano fundamental en todos sus términos, y sobre todo en este momento donde se pretende hacer una reforma urgente, y la cual nosotros estamos discutiendo. Por otro lado, debo decir que otro de los derechos, bueno, ni que hablar el tema de la vivienda, una vivienda digna, fundamentalmente fomentar la autonomía del adulto mayor, porque en función de la dependencia muchas veces es donde se vulneran muchos de los derechos. No debemos olvidar que en función de una visión que que se corresponde con un sistema que guía a este país, es como que una vez que dejas de producir, dejas de ser un sujeto de derecho. Y por lo tanto,
siempre se recorta por el lugar de los salarios y las jubilaciones, porque cuando recortan salarios, recortan jubilaciones, porque de acuerdo al artículo 67, votado en el plebiscito de 1989, nosotros ajustamos a través del índice medio de salario, y estas políticas han llevado a los recortes. En segundo lugar, el tema del sistema de cuidado, una ley que está planteada desde el periodo anterior, que ha costado mucho y que hoy sigue costando porque se le ha dejado un poco encajonada, más allá de que hay un consejo consultivo al cual pertenecemos, donde participan varias organizaciones sociales, y seguimos insistiendo caprichosamente de que queremos participar en la construcción de las políticas sociales, particularmente la política de cuidado, que también es un derecho, porque todos de alguna manera hemos sido cuidados en algún momento de nuestras vidas y que necesitamos cuidar y que nos cuiden. Pero también queremos que sean cuidados las personas que nos cuidan. Y en ese sentido, conjuntamente con el CNT, con el sindicato de asistentes personales, con la red de Procuidados, con las organizaciones de discapacitados, que es otra población a cuidar, estamos insistiendo para que no se guarde esa ley, no se encajone y desaparezca como un derecho. La vivienda nos pasa algo parecido. Nos han quitado a la representación de jubilados que participaba en todas las comisiones del BPS. Se le quitó ese lugar al compañero Sisto Amaro, el nuevo directorio, y tampoco vemos una política de vivienda destinada a la población en general y en particular a los adultos mayores, porque tenemos una lista de casi 7.000 personas, adultos mayores, que necesitan una vivienda, como necesitan también comer todos los días y no tener que ir a una olla popular. Tienen derecho a una vida digna. Y un poco esa es la lucha de esta Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, entre otras cosas, la recuperación de los aguinaldos, el tema de la defensa de los derechos que hemos adquirido, la Operación Milagro, que dio la posibilidad a que más de 100.000 uruguayos pudieran volver a ver a través del Hospital de Ojos y de convenio con los médicos cubanos, donde también viene de recorte y de que no hay presupuesto ni para eso, ni para el sistema de cuidado. Las viviendas que se han entregado en estos dos últimos años han sido viviendas que fueron construidas en el periodo anterior y que fueron viviendas de calidad. Hoy se menciona, se anuncia, pero tampoco hay un presupuesto destinado para viviendas de calidad para los adultos mayores. Sí hablaron de, por ejemplo,
de viviendas de madera, que no sabemos qué tipo de viviendas pueden ser. La madera tiene que ser muy bien tratada, tiene que tener mucho mantenimiento, y los adultos mayores no estamos en condiciones de esas cosas. Y bueno, nosotros lo que estamos sintiendo, y por eso hoy nos encuentran inmersos en una campaña electoral muy, muy importante para mantener nuestra representación en el directorio del BPS, puesto que es un derecho ganado y ratificado en la Constitución de 67, de 1967, y sin embargo, recién logramos integrar esos lugares, los 3 órdenes sociales, en el año 1992, lo cual llevó una gran pelea para que, vuelvo a decir, para que jubilarse no fuera una condena ni andar, o no tuvieran que andar recorriendo los escritorios de políticos, porque en ese momento tenían solamente los directores políticos y tenían que tener la tarjetita de tal político para acceder a una jubilación. Eso hemos revertido en estos 30 años de formación de la Organización Nacional de Jubilados, de ONASPU, digo, con un gran visionario que la fundó y que fue nuestro primer director, que fue el compañero Luis Colotuso, y después continuado por compañeros como el profesor Yesestari, como el profesor, como el maestro Julio, bueno, no recuerdo el apellido, también representando a los jubilados. Es una organización que habla mucho de política, porque todo es política, pero no política partidaria, políticas sociales hacia los adultos mayores. Ese es nuestro norte, en esa situación estamos, y por eso nos hace muy bien este tipo de intercambio, porque de diferentes lugares, tanto de la REDAM como de la Organización Nacional de Jubilados, como inclusive de la asociación que hoy organiza este conversatorio, ayudan a visibilizar a los adultos mayores y las competencias que tenemos los adultos mayores. Cómo hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo de alguna manera, y nosotros siempre decimos que jubilarse no es ser pasivo, por el contrario, vamos a mantener nuestras luchas por nuestros derechos y por nuestras conquistas, porque acá nadie nos regaló nada, ningún gobierno. Todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a la lucha conquistada por quienes nos antecedieron. Entonces, en ese sentido, agradecer y saludar a todos los compañeros y compañeras presentes, y esperar las preguntas que se nos quieran hacer y colaborar en todo lo que se pueda, y bienvenidos sean estos encuentros, porque la pandemia, como bien decía Águeda, de alguna manera fuimos de las poblaciones más perjudicadas, sobre todo desde el punto de vista psicológico, digo, porque nos condenaron a la soledad, a la incomunicación, pero nosotros fuimos más caprichosos, más tenaces, y seguimos funcionando y seguimos comunicándonos
a través de la virtualidad, lo cual consideramos que también nos hace más fuertes. Así que dejo por acá y muchísimas gracias por la invitación y por este conversatorio que nos va a ayudar a todos y a todas mucho. Gracias. Muchas gracias a ti, también muchas gracias por el respeto del tiempo que hemos venido hasta ahora, excelente. Le vamos a dar la palabra a Mónica. Antes de eso, les recuerdo, porque hay algunas personas que ingresaron ahora después, que en el chat pueden ir colocando, bueno, saludos, agradecimientos y también preguntas o comentarios que quieran hacer. Y si no, igualmente vamos a abrir ahora un espacio de intercambio que podrán hacer uso de él. Así que, Mónica, damos la palabra. Gracias. Primero que nada, agradecer a la Asociación de Psicogerontología del Uruguay por la invitación y por el compromiso que justamente redoblan con la propuesta de estos diálogos para pensar, para aportar justamente en el proceso de trabajo sobre los derechos de las personas mayores, sobre todo yo creo que estamos en uno de los momentos de mayor desafío en la historia de la humanidad y de este país en particular, para pensar justamente la cuestión del envejecimiento de las personas y de los derechos de todos. En este sentido, creo que, digamos, estos espacios se tienen que multiplicar para poder justamente pensar, ¿no? Porque es tan brutal el bombardeo constante de información, pero la falta de espacios para pensar esa información, que necesitamos generar más espacios, ¿no? Por eso me interesa la participación, porque entiendo que no se puede dar transformaciones posibles, las transformaciones que necesitamos, sin generar espacios de participación que habiliten la transformación. No alcanza con tener toda la información que tenemos. Necesitamos procesarla, pensarla, intercambiarla. Vivimos en sociedades cada vez más complejas. Eso hace también que no sea tan sencillo tampoco decir qué es lo bueno y lo malo, ¿no? En esa complejidad tenemos que aprender a navegar, ¿no? Y en ese sentido los desafíos se aumentan mucho más. Indudablemente la pandemia, ya las compañeras que me precedieron hicieron un raconto de lo que ha significado la pandemia y los desafíos que ha tenido para la participación la pandemia. Obviamente, cuando pensamos en las organizaciones de personas mayores, digamos, hemos encontrado que si bien en Uruguay ha aumentado mucho la accesibilidad digital como para garantizar las posibilidades de organizarnos, todavía tenemos mucho por trabajar, ¿no? Necesitamos todavía fortalecer mucho más lo que es la accesibilidad digital, y no solo pensando en los límites que nos impuso la pandemia, por el aislamiento, por el miedo, por el cuidado, sino también porque, bueno, es la sociedad en la que vivimos. No podemos negar que la tecnología es una de las herramientas más potentes que ha desarrollado la humanidad y tenemos que apropiarnos de esa herramienta. Y en este sentido, creo que yo me he asombrado mucho de la capacidad de respuesta de las organizaciones de personas mayores para poder estar a la altura de las circunstancias, pero aún así sé que ha sido muy difícil para muchas personas poder sostener esto. En todo caso, lo dejo para el intercambio justamente como
una reflexión. Por otro lado, tenemos también una situación coyuntural muy particular, que de alguna manera las compañeras también señalaban. La pandemia no vino en cualquier momento, vino en un momento también que coincide con el cambio de gobierno, que coincide con una propuesta de hacer política muy distinta, que justamente pone en cuestión muchos de los espacios de participación que habitaban las organizaciones de personas mayores, ¿no? Lo ha planteado Águeda. En estos 2 años nos hemos cansado de escuchar a Águeda en la radio o en la televisión, pero gracias a que había Águedas que podían denunciar lo que significó esa ley de urgente consideración para las organizaciones, y lo mismo en el caso de ONASPU que acaba de plantear Carmen, cómo cambiaron las modalidades de diálogo y los espacios de encuentro de lo que son las políticas públicas para el diálogo con las organizaciones sociales. Yo creo que esto genera un escenario, o sea, todos sabemos que cuando cambian los gobiernos cambian las condiciones, ¿no? Pero indudablemente la sumatoria de elementos generó unas condiciones que son mucho más desafiantes para poder pensar. En ese mismo marco, digamos, que por lo menos es lo que yo también estoy investigando y tratando de dejar también un registro sobre estos procesos, es justamente lo que ya señalaba Carmen, ¿no? En Uruguay hay una histórica trayectoria de las organizaciones sociales defendiendo los derechos de los jubilados y ahora los derechos de todas las personas mayores, ¿no? En un proceso también de transformación de lo que es la agenda de la propia ONASPU. La emergencia de la red de organizaciones de personas mayores incorpora a una agenda tradicional de los jubilados a una agenda más amplia en perspectiva de derecho, ¿no? Que agrupa también a más organizaciones. En este sentido, creo que hay un gran crecimiento en incorporar justamente la agenda de derechos. Al pasar, Águeda planteaba también aquel encuentro que fuimos en Chile, que nos invitaron las organizaciones de Chile y la relatora justamente de las organizaciones sociales para la CEPAL, la querida Soledad Corbacho, que es una militante mayor, que justamente trata de generar una red de organizaciones a nivel latinoamericano también para defender los derechos de las personas mayores y para articular la agenda de derechos con la famosa Agenda 2030, ¿no? Una Agenda 2030 amplísima, de acuerdos políticos amplísimos, pero que no aparece con la claridad suficiente las personas mayores. Por lo tanto, tenemos un gran desafío para trabajar con esa agenda política. Si bien tenemos como una herramienta extraordinaria en términos legales, que es la Declaración Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, aún no son todos los países que pueden llevarla adelante, y es una herramienta poderosa que la tenemos y la tenemos que desplegar en su aplicabilidad, ¿no? En la transformación de leyes, en la aplicación en los programas estatales, en la defensa de los derechos en todas las ramas, y esa es otra de las tensiones, ¿no? Que tenemos
un nivel de la participación política, un nivel de la participación social, y un nivel, podríamos decir, de la microparticipación, ¿no? Esta cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Cómo bajamos todos esos derechos que ideales parecen a veces, ¿no?, lejanos a la vida cotidiana, ¿no? Cómo hacemos el ejercicio de los derechos. Entonces aquí es donde otra vez aludo a la herramienta de la participación, ¿no? Porque es a través del intercambio con otros, del intercambio de experiencias, de la denuncia, del aprendizaje, de que me puedo dar cuenta de las necesidades que tengo a nivel cotidiano. Entonces aquí es como un trabajo de lo micro a lo macro constantemente que hay que transitar. Por otro lado, la declaración justamente requiere ese trabajo micro para la transformación, y requiere de esta institucionalidad que de alguna manera las compañeras denuncian que se vio hackeada, dañada, reducida en este gobierno. En este sentido, entonces, tenemos como que pensar cómo defender esos espacios, cómo generar también nuevos espacios. No sé, por ejemplo, la pandemia generó la emergencia del movimiento de usuarios de establecimientos de larga estadía, ¿no? O sea, aparecen nuevos movimientos, ¿no? Necesitamos también de nuevos movimientos y necesitamos de más diálogo entre todas las organizaciones de personas mayores. La agenda es amplísima, es inabarcable de tantos temas que tenemos que abordar. Por lo tanto, acá tenemos que andar muy juntos para poder avanzar en esto. En este sentido, entonces, nos vamos a encontrar con un debate público, una conformación de agenda de las organizaciones. A mí me alegró mucho el 1 de octubre pasado, en la Plaza Independencia, encontrar a tantas organizaciones sociales de la REDAM, de los barrios, de ONASPU, denunciando y reclamando derechos, y también festejando. Realmente fue un encuentro que me reconfortó muchísimo ver la fortaleza de la denuncia y de la alegría también de estar juntos. Todavía fíjense que desde el 2002 venimos repitiendo nuestra agenda de derechos, ¿no? La ayornamos, le buscamos la estrategia, le damos la vuelta, generamos nuevas herramientas. Ahora, por eso les decía, esta nueva agenda de 2030 para articular y para trabajar, y de alguna manera, digamos, nos dan unos ciertos nortes y unos ciertos acuerdos como macro, pero luego tenemos que elaborarlos y discutirlos, ¿no? A tierra. Con nuestras realidades, con nuestras posibilidades, y también con nuestra imaginación. Ahora, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo la discusión sobre la reforma de la seguridad social. Primero porque es solo la reforma de la seguridad social y no de todo el sistema de protección social, ¿no? Es como, o sea, estamos viendo solo una cuestión que es muy importante, sin duda, y que tiene una complejidad enorme. Y la estrategia que se utilizó es justamente muy dañina para la participación y para la discusión pública, ¿no? Si bien es absolutamente necesaria la opinión y el trabajo de los expertos para poder desarrollar
teoría, herramientas de análisis para temas tan complejos, que la discusión se haya cerrado solamente a los expertos, y con unas proporciones políticas, digamos, poco justas, podríamos decir, o sea, con la tradición, ¿no? Por un lado, esta tensión, ¿no?, entre la tradición de participación de las organizaciones en un diálogo social, y por otro lado, lo que significa la dimensión que tiene una reforma de las características que se está planteando, no es una cosa de un gobierno, es algo que va a repercutir para muchos años para adelante. Entonces requiere unos espacios y unos diálogos, diálogo social, pero mucha información todavía. Los temas son muy complejos, y aparte, yo no sé, o sea, yo supongo que les debe pasar a la mayoría, salvo a Carmen, que hace mucho que está trabajando allí, y alguno más que veo por ahí que hace mucho que está trabajando en relación a los temas de la seguridad social. Son impenetrables esos temas. Y es muy difícil entenderlos, y yo creo que no es casual que sea así, porque justamente se reduce, o sea, no se democratiza la discusión, o sea, con términos complejos, con dimensiones de análisis complejísimas. Entonces, ¿cómo vamos a discutir, cómo vamos a pensar el futuro nuestro? Yo pienso en mí, por ejemplo, ahora estoy pensando, soy sumamente egoísta, pienso en mí, ¿qué mierda va a pasar conmigo? ¿Qué mierda va a pasar con mis hijos? O sea, es complejo, o sea, es de una importancia vital lo que estamos pensando, lo que estamos discutiendo, porque nos embarca como país, pero nos embarca en términos de los proyectos personales de cada uno de nosotros. Entonces, a mí realmente me preocupa cómo se da la discusión, porque obviamente acá hay una discusión política, siempre la va a haber, no la podemos eludir, y estamos hablando de modelos, de pensar las reformas, pero también estamos, digamos, más allá de las opiniones diversas que puede haber, o la tensión política izquierda-derecha, por polarizarlo, ¿no? Porque sabemos que hay muchas más opciones, nos estamos encontrando en un momento en la humanidad que nunca habíamos estado. O sea, el proceso de envejecimiento poblacional es algo absolutamente original, único, es la primera vez que nos pasa, y tenemos que pensar esto con una dimensión histórica, filosófica, económica, cultural, ¿no? Porque de alguna manera estos efectos que justamente se introducen en esta emergencia de la discusión de la reforma, tienen que ver con cambios muy densos, y que requieren cambios culturales muy importantes, porque de alguna manera los elementos diagnósticos que uno puede hacer de por qué preocupa tanto a los países las reformas en seguridad social, bueno, tienen que ver, por un lado, con un sistema económico, con una forma de pensar el sistema económico, pero también tiene que ver con una institución que tantos cambios hemos transitado y estamos transitando, lo que yo le llamo la institución jubilación, está en transformación. Está en una transformación brutal, que requiere ser pensada y analizada con mucho cuidado, porque la misma tensión que vemos de repente en la misma declaración de derechos, ¿no? Tenemos el derecho al trabajo de las personas mayores y el derecho a la jubilación. ¿Cómo logramos que habiten de forma equitativa, justa y digna ambos derechos en un sistema? O sea, que tengamos el derecho a trabajar
más allá de los 65 años, más allá de la jubilación, y que tengamos el derecho a jubilarnos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Acá nos encontramos con una diversidad de cambios que están en juego, ¿no? Esto de la expectativa de vida, ¿no? Vivimos más años. Ahora, ¿cuál es el mundo del trabajo en el que estamos viviendo también? ¿No? Las transformaciones en el mundo del trabajo son brutales. Brutales, por un lado, porque hay una precarización muy importante en relación a los derechos laborales y a las condiciones de trabajo. Por otro lado, la transformación tecnológica. Entonces, ustedes vean las constantes contradicciones. Tenemos gente hoy que todavía sigue trabajando casi en un sistema feudal, y tenemos gente hoy que trabaja en el teletrabajo. O sea, las contradicciones o la diversidad de formas de trabajo que hay hoy en la sociedad son enormes, y las injusticias sociales son brutales, ¿no? Porque aquí también tenemos que pensar en lo complejo, la complejidad que tiene cuando se largan algunos enunciados, que uno puede decir, cada vez que lo escucho me siento orgullosa, me viene como un nacionalismo estúpido por ahí, cuando se dice Uruguay es de los países que tiene la mayor cobertura social en pensiones para las personas mayores. Entonces, ay, a mí me viene, como me saco la bandera y la saco así. Y claro que es una conquista que las organizaciones sociales pelearon para lograr eso. Ahora, dentro de esa magnífica cobertura que tenemos, hay enormes desigualdades, enormes desigualdades. Dentro de ellas, las de género, ¿no? Que digamos, por suerte, los movimientos feministas han insistido y insistido y insistido, y ahí Carmen planteaba, ¿cómo decía Carmen? La persistencia no fue, la testarudez, no me sale la palabra, vamos a seguir insistiendo con el sistema de cuidado. ¿Y por qué? Porque no alcanza con agregarme unos años por hijo, no alcanza para nada. Porque las mujeres no solo cuidan hijos, cuidan viejos, cuidan a sus esposos, cuidan a sus padres, cuidan a sus suegros, cuidan. Entonces, no alcanza solo con unos años más. Entonces, si miramos, digamos, o sea, yo estoy haciendo, porque o sea, es enorme realmente. Yo cada vez que, o sea, leo, escucho, he leído no sé cuántos informes de los expertos, y cada vez se abren más capítulos, cada vez más complejos, ¿no? De pensar justamente cómo hacer habitable una sociedad con proyección, con capacidad de realización de las personas mayores y con capacidad de garantizar los derechos de todos los trabajadores a jubilarse, ¿no? Esa tensión de que no estamos pensando en los que se van a jubilar ahora, estamos pensando en los que se van a jubilar de aquí a muchos años. Y son procesos complejos, que justamente a mí me preocupa porque es muy difícil discutirlo. O sea, he leído mucho y todavía me cuesta transmitir lo que he entendido. Y esa es y tenemos que dar una discusión social, y tenemos que votar. O sea, es tipo, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Así de sencillo, en estas condiciones que está planteada la discusión. Realmente, estas son las, digamos, elementos que, digamos, me centro en esto porque es, digamos, es como que escandaloso para mi gusto, y lo complejo que quiere decir, ¿no? Lo que estamos apostando a futuro con esto. Y bueno, Mónica, disculpa,
Debo estar repasada. Cambiando, sí. Sí. Yo sabía que no iba a ser una buena alumna. Pero bueno, a mí, digamos, básicamente lo que quería era plantear justamente lo complejo de las discusiones que suponen pensar el envejecimiento poblacional en términos de políticas públicas. No es tan sencillo como votar a uno o votar a otro, porque realmente la complejidad del tema involucra muchas dimensiones de análisis. Y en este sentido es un gran desafío para las propias organizaciones sociales de poder discutir y poder transmitir la complejidad que tiene el tema. Yo realmente felicito a las organizaciones sociales por el gran desafío que han tenido de sostener el debate, la participación, la información de sus asociados durante todo este tiempo, y espero que tanto el Parlamento de mañana permita y ayuda a visibilizar muchos temas, y que sea una herramienta para seguir trabajando, ¿no? Porque de alguna manera es una cuestión estratégica, no se agota en el Parlamento la cuestión. Y por otro lado, el apoyo que también tenemos que dar en este proceso eleccionario de autoridades del BPS, porque hay que apoyar esos procesos, que son procesos históricos de participación. Entonces, en ese sentido, digamos, quedo a disposición todo mi apoyo para las organizaciones, para ayudar a pensar esto, y simplemente este fue un disparador para poder trabajar. Y termino por acá porque si no me van a retar las compañeras. Gracias, Mónica. En el chat hay, bueno, muchas felicitaciones, excelente exposición. De Mónica también hay de Carmen y de Águeda. Podemos, hablando de la participación, podemos dar inicio, quienes tengan ganas de hacer algún comentario, pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Ángeles. ¿Cómo consideran podrían las organizaciones de personas mayores lograr un espacio como asesoras en la elaboración de políticas públicas? Para que vayan pensando, sigo leyendo. Bueno, algunas felicitaciones, muy buenas interrogantes que nos planteas, muy clara en los temas que expones. Gracias por dejarnos en el pienso, dijo Desiree. Bien. Bueno, Águeda, comenzás tú. Bueno, la pregunta es muy buena en decir cómo podemos las organizaciones, ¿no? Una de las cosas que yo hablaba en el tema de la participación real no es un mero ejercicio que uno hace, sino un conocimiento. Primero tenemos que tener las organizaciones información de qué es lo que hay y cómo podemos trabajar. Pero además tenemos que saber que somos las organizaciones en general, somos un lugar de consulta. Las autoridades tienen que entender que no son políticas de gobierno, sino que son políticas de Estado. Y todo lo que venimos trabajando, creo que hay una cosa que decía Carmen respecto a todo el tema de las organizaciones de jubilados que hace años que vienen trabajando en este tema, y el tema de la REDAN, después de tantos años que hemos logrado, y el 1 de octubre, no solamente en Montevideo, sino en todos los departamentos, trabajaron en conjunto, BPS, IRA, VITA, asistentes sociales, ONASPO, REDAN, y eso es lo que debemos lograr. Debemos lograr, si hay una organización que aún no está trabajando, y no es una organización de jubilados que se pueda acercar a la ONASPO, y es una organización de coros,
de teatro, de esas cosas, acérquense a la Real, que les explicamos. Y mañana va a haber una proclama final donde para mucha gente nueva que no conoce, empieza un poco con la historia de la Real y las cosas que hemos logrado y lo que está por lograr. Y acá en el desafío que decía Mónica, yo quiero agregar una cosa que me olvidé. Hay un gran desafío. Por un lado, la ONU pone década del envejecimiento activo y por el otro lado, la OMS quiere poner en la lista de las enfermedades la vejez. Entonces estamos todos locos, porque por un lado queremos una cosa y lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que tener muy, pero muy claro, y unidos vamos a lograr. Pero además, en la década de envejecimiento saludable, dice el primer punto, dice así, debemos cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el envejecimiento. No podemos seguir con esa visión de viejos enfermos, de viejos con necesidades. Somos personas capacitadas como para pelear y luchar por eso. Carmen. Sin duda es una pregunta muy interesante. Nosotros creemos que la incidencia de la sociedad civil sobre políticas de Estado, sociales, de leyes sociales, la única forma de poder incidir es con la participación. Por eso nosotros entendemos que este gobierno ha ido sacando o ha pretendido ir sacando la participación social que ya existe, como por ejemplo en el BPS, y como lo hizo con los usuarios de la salud en la FUNASA. Es imposible que exista una política social elaborada por expertos, por tecnócratas o por gente que en realidad no es parte del asunto, ¿no? Ya sea de la vejez como otro tipo de políticas sociales. Entonces, lo más importante para nosotros es participar a través de organizaciones, participar organizadamente y fuertemente en cualquiera de las organizaciones. Nosotros, sin duda, para nosotros SONAFU es una herramienta imprescindible para la defensa de los derechos de los jubilados y pensionistas. También la REDAM, porque y por algo ahora tiene, por lo menos en Montevideo, menos peso del que tuvo en otros momentos. Nosotros creemos que, Mónica decía cuál era la palabra, caprichosamente los adultos mayores tenemos que insistir para participar y para hacernos el espacio. Sobre todo las mujeres y las mujeres militantes sabemos de eso. Las que provenimos del movimiento sindical, y yo estoy viendo por acá a Alma, por ejemplo, y alguna otra, sabemos que los espacios, no sé, la propia Águeda, que también la conocí en un sindicato, sabemos que los espacios que son de poder no se logran fácilmente. Las mujeres tenemos un problema grave en materia de participación política.
Este país es uno de los países que menos representación femenina tiene a nivel de cargos políticos. Entonces, para nosotros eso es fundamental, y participar desde el lugar donde estemos, desde la comisión de fomento del barrio, como la comisión de padres, como las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales como NAFU, digo, participando, no quedándonos, porque hay un modelo establecido que es que nosotros, sobre todo las mujeres, estamos, al igual que los hombres, ¿no? Las mujeres para criar y cuidar, y los hombres como surtidores, como quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad del peso económico de la familia. Eso hoy ha desaparecido bastante porque la sociedad ha cambiado mucho, la mujer se ha integrado al mercado laboral, por suerte, y por suerte también se ha integrado, y hoy tenemos más profesionales académicos, mujeres, que varones, pero de todas maneras sigue costando mucho eso. Y eso se refleja en todas las políticas sociales, porque las mujeres tenemos formas distintas de ver la política. En general la vemos desde nuestra perspectiva, desde cómo defendemos a nuestros hijos, cómo cuidamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, desde cómo defendemos el peso para que no falte la comida todos los días en nuestros hogares. Entonces, la participación para mí es fundamental para poder incidir en políticas públicas, que era la pregunta, que políticas públicas y de Estado, donde sea un poco más igualitaria en todos sus términos. Mónica hoy mencionaba todo lo que significa una reforma de seguridad social. Y es impresionante porque, como bien dijo Mónica, solamente se pretende reformar el BPS y no el resto de las cajas. La caja militar, la caja profesional, lo que se llaman cajas paraestatales, eso no está en discusión, más allá de que ahora han puesto algunos límites, pero esas son las cajas que tienen muchos privilegios que los jubilados y pensionistas de BPS no los tenemos. Y esas son las cosas que tenemos que luchar, por las cuales luchamos en ONAFO. Y creo que para todos y todas las jubiladas y jubilados y pensionistas, porque como bien decía Mónica, hay un envejecimiento a nivel poblacional, no solamente en este país, sino en el mundo entero, y hay cambios muy profundos en el mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto. Entonces, no se nos puede discriminar, como decía Gueda, las contradicciones. Se considera la vejez como una enfermedad. ¿Dónde se ha visto? También alguien supo decir, un personaje nefasto, representante del Fondo Monetario Internacional, que los viejos éramos una carga y que alargarnos la vida justamente no era lo más conveniente. Eso lo dijo el primer ministro japonés. Y esa es la muestra de las sociedades que pretenden, las desigualdades, las discriminaciones. Entonces, eso, de la única manera que se puede incidir, a nuestro entender,
es participando activamente. Por eso yo decía desde el comienzo que nos negamos, que nos llamen pasivos. Somos personas mayores y activas. Esa es la definición que tenemos y debemos seguir peleando por nuestros derechos. Gracias. ¿Me toca contestar también la pregunta? Ángeles. Yo primero que nada a la pregunta diría, ya nuestra legislación ya tiene espacios para que funcione el asociamiento de las organizaciones, ¿no? O sea, está la representación social en el BPS, está la representación de las organizaciones sociales en la rectoría del Instituto Nacional del Adulto Mayor. O sea, los espacios están. Hay que denunciar que funcionen, hay que hacer que funcionen, hay que reclamar las formas más democráticas y transparentes. Si no funciona adentro, entonces hay que salir afuera, no hay otra forma. Hay que producir documentos para informar a la población, hay que analizar las políticas públicas. De alguna manera, nosotros cuando empezamos a trabajar junto con el Instituto Nacional del Adulto Mayor y la Red AM, una de las funciones que nos tocó, y ahí, digamos, aprendimos muchísimo, justamente fue aprender a pensar cómo producir las posibilidades para generar una participación real e incidir en las políticas públicas, ¿no? Era necesario capacitar a la gente en un nuevo sistema en relación a los derechos, era necesario mostrar cómo se puede solicitar información para poder analizar políticas públicas. Digamos, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no? O sea, creo que cuando se creó el Instituto Nacional del Adulto Mayor, generó unas posibilidades para, pero no se dimensionó del todo lo que significaba poder articular políticas y jugar en esos espacios. Creo que no había ni la madurez política para poder entender esa herramienta y poder como desafiar justamente los instituidos, ¿no? Porque si bien tenemos como grandes conquistas realizadas, también necesitamos ir más allá, porque las cosas han cambiado también. Recuerdo también algún otro aprendizaje vinculado a la producción de documentos para elevar a las relatorías internacionales, ¿no? O sea, hay diferentes herramientas para poder incidir en las políticas por parte de las organizaciones, que hay que animarse a trabajar. Obviamente requiere trabajo, requiere estudio, requiere análisis, requiere mucha discusión, pero bueno, habría que como tomar algunos temas que son de repente, bueno, apareció el tema de la pandemia, se hicieron algunas acciones, la propia defensa de los espacios de participación social, pero creo que claro, la agenda es amplísima y por ahí es difícil, pero bueno, también hay muchas organizaciones y también hay muchas organizaciones que por ahí son más especializadas en unos temas, más especializadas en otra, o pueden encontrar alianzas, ya sea con la academia o con expertos o entre asociaciones, como para poder avanzar en el análisis y en el aporte. Hoy existen muchas herramientas ya de por sí, todavía hay que, podríamos decir, seguir consolidándolas, ampliándolas, generando tal vez otras, inventando también algunas cosas,
no solo tenemos que quedarnos con lo que existe. Sin duda, muchos desafíos también y todavía, digamos, mucho trabajo para formar, ¿no? Porque de alguna manera no es sencillo involucrarse, como insisto, con tecnologías tan sofisticadas cada vez más, para debatir conceptos cambiantes, conceptos demasiado técnicos. Entonces, de alguna manera hay que lograr democratizar mucho más la información y trabajar mucho más en eso para poder hacer debates más informados y tener más herramientas para reclamar, porque, digamos, son muchos temas, pero nunca es imposible, de a poquito se puede hacer, de repente son como construcciones que hay que ir sumando y hay que ir recomponiendo también, porque yo sé que hay mucha cosa hecha que de repente por coyunturas se deja para atrás. Bueno, retomemos, recuperemos, rearmemos, inventemos, sigamos ayornándonos. Pero básicamente creo que hay espacios, se necesita más capacitación, se necesita más trabajo y más discusión. Bueno, Águeda pidió la palabra. La idea, les comentamos, es ir más o menos hasta las 9 de la noche, pero si quieren hacer algún otro comentario o alguna otra pregunta breve, podemos. Así que están invitados todos los participantes. No, quería agregar un poco esto que estaba diciendo Mónica recién, que hemos hecho a través del Instituto Nacional de las Personas, en conjunto con la Facultad de Psicología y las autoridades, los dos planes de envejecimiento y vejez, y que estamos pidiendo, que ya se tenía que haber hecho en el 20, el tercer plan de envejecimiento y vejez. ¿Por qué? Porque ahí hay algunas medidas que se fueron cumpliendo y otras no, y entonces habría que hacer ese plan. En este cambio de autoridades se entiende que no es hacer un tercer plan, sino un plan diferente y a través de ejercicios. O sea, es como desconocer lo hecho, que es algo que fue muy importante, y hacer algo nuevo. Por otro lado, por ahí hacían una pregunta en el chat que era para Mónica sobre, creo que fue Ángeles, sobre si no sería importante que estuviera el grupo de psicogerontología. La ley 18.617 tiene un consejo consultivo donde lo integran determinadas autoridades. Hemos luchado porque esa parte donde dice la cátedra de geriatría, en lugar de ser Ministerio de Salud Pública, cátedra de geriatría, tendría que ser UDELAR, para que entren todas las facultades, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología, de Sociología, de Psicogerontología, porque además la gerontología se sacó de la cátedra, porque antes el doctor Morelli, cuando instaura la cátedra, es cátedra de geriatría y gerontología. Y los médicos tenían que ser geriatras y gerontólogos. Y eso se sacó. Entonces, claro que tiene que estar la gerontología, porque la gerontología es esto, es lo social, más allá de todas las cuestiones que podamos hacer de reivindicaciones. Y sí, en algún momento tenemos que lograr el consejo consultivo que tenía que ir funcionando cada mes y medio, funcionó 2 veces en lo que va este nuevo gobierno. Por lo tanto, los compañeros que son delegados por la REDAN y por ONASPO al Consejo Consultivo están discutiendo y pidiendo que siga siendo cada mes y medio como es. O sea, es nuestro derecho a participar y por lo tanto tenemos que seguir en este camino.
Discúlpenme, yo me anoté solamente para dar una mala noticia. Lamento comunicarles que falleció la compañera Selva Braselli, primera edila del Frente Amplio, pero a su vez una trabajadora de la salud. Estuvo presa desde 1976 a 1984, y cuando su pueblo de origen italiano quiso regalarle una casa, ella resolvió que era mejor regalar una casa para los hijos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud privada, lo que hoy es el Centro de Educación Inicial que lleva su nombre. Tenía que informarlos, sé que acá hay compañeras que la conocen, que la conocieron mucho. Muchísimo. Águeda la conoció mucho. Junto con Alma y contigo y con otras compañeras, tuvimos tantos años juntos trabajando. Realmente es una pérdida. Fue aparte la compañera que estuvo en descentralización en el primer gobierno del Frente Amplio también. Hizo mucho justamente por estas cosas, ¿no?, que estamos hablando, por políticas públicas de carácter social. Tenía que decirlo, discúlpenme, pero me parece que la pérdida es demasiado grande. Está bien que lo informó. Qué pena. Acompañamos y lamentamos mucho la pérdida. Gracias, Carmen, por compartir. Sin duda, una compañera que justamente hablando de participación es de las que llevó adelante, digamos, con toda su alma, ¿no?, muchas cuestiones, más allá de los posicionamientos políticos. Es una luchadora social, es alguien, ¿no? Fíjense ese detalle nomás que plantea Carmen, ¿no?, de conseguir una casa y donarla, ese tipo de acciones que de alguna manera es pensar en los otros, pensar en el prójimo, pensar en el futuro. Digamos, precisamos muchas selvas, y bueno, creo que acá hay unas cuantas, por lo menos. Me quedo tranquila de que se toma la posta, y bueno, y que todos tomaremos la posta también para seguir trabajando. Yo nuevamente agradezco a la Asociación de Psicogerontología, que está haciendo, digamos, que también asume el desafío. Ahí veía, gracias Águeda por mostrarme en el chat que se me había perdido, que Ángeles decía, ¿no?, que hay que reclamar también la participación de la psicogerontología, que es lo que acaba de decir Águeda, ¿no? Y que bueno, ese es el desafío también de los psicogerontólogos en introducir esta dimensión. Creo que estos espacios ayudan. Creo que hay que multiplicar y que hay que, digamos, mostrar el trabajo de los psicogerontólogos y la capacidad que tienen. Yo sé que en ese sentido las compañeras vienen avanzando mucho, vienen mostrando lo que se produce, la capacidad que se tiene para producir, y justamente a través de las investigaciones, de los estudios, poder mostrar también la realidad en la que estamos trabajando, ya seamos trabajadores de la salud o no, pero que vemos en las comunidades los problemas que tenemos para enfrentar. Ese es el gran desafío, y bueno, y en eso estamos, y yo me congratulo mucho de formar parte también de esta sociedad. Y bueno, y poder aportar lo más que se pueda a esto. Este año se abrió nuevamente una nueva cohorte de formación de psicogerontólogos, y bueno, y en eso queremos aportar también para formar cada vez más profesionales con idoneidad para trabajar y para estar a la altura de lo que se necesita. Ese es el desafío que tenemos como universitarios y como profesionales. Así que
Ese creo que es nuestro aporte, pero tenemos muchas cosas por hacer. Muchas gracias, gente. Bueno, iremos cerrando entonces por acá. Con respecto a esta pérdida, tal vez cuando nos vamos, lo más importante es el legado que dejamos. Quisiéramos todos que se nos pudiera recordar por aquellas cosas que hemos dejado a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestros pares. Y eso creo que es fundamental. Y sí, y creo que el desafío que decía Mónica para nosotros es enorme al ver el tamaño de estas mujeres con esa potencia y esa fuerza, y bueno, ejemplos para imitar y para seguir y que marcan un poco el rumbo a quienes venimos trabajando en pos de los derechos de las personas mayores. También, como decía Mónica, pensando tal vez en una forma egoísta, porque todos vamos a ser personas mayores, y cuando defendemos el derecho de las personas mayores, estamos defendiendo nuestros propios derechos. Así que gran desafío y muchísimas gracias a todos por su participación. No sé si Paula querías comentar algo para el cierre. No, simplemente reiterar el agradecimiento, dejaron muchos mensajes en el chat y presentándose y saludando, y bueno, tuvimos el gusto de tener personas de distintos puntos del país hoy, que eso también es algo que nos ha dejado esta pandemia. Y bueno, reiterar nada más el agradecimiento por la presencia de todos y todas hoy en esta noche. Creo que podemos ir cerrando, si alguien quiere decir alguna palabra, si no, estaríamos completando por acá. Esperemos tener un buen parlamento mañana y que sea algo que repercuta, porque conseguimos que se pase por las redes. Así que algo por lo menos, y ahí está Hay que Solange, multiplicarlo. que todavía no viajó y que viaja tempranito. Así que, Solange, a descansar un rato, yo no puedo más. Bueno, yo tampoco, estuve en Las Piedras hoy haciendo campaña. Bueno, entonces, muchos éxitos para todas mañana, que sea excelente, Gracias. que reivindiquen todos esos derechos. Bueno, Repliquen. Suerte mañana, Águeda, imposible participar. Gracias.